matrícula es UP160-188. Buen día, mi nombre es José Ramón Torres Cuellar, mi UP es 170019. Buen día, mi nombre es Mel Nicole Mata Barbosa y mi UP es 160-574. La materia es tópicos en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Nuestra maestra se llama Claudia Isabel Gómez Montes. El nombre de la práctica es multímetro de barra. Y somos el grado L01A. Un amplificador operacional o PAM es un dispositivo o circuito electrónico que recibe una señal de entrada y produce una señal de salida mayor o menor según las alimentaciones que tengan las entradas inversoras o no inversoras. Si es mayor la entrada inversora, va a tener una salida menor a la original. Si tiene más voltaje en la entrada no inversora, va a tener una salida o una ganancia mayor a la de entrada. Esto es un diodo LED que de sus siglas significa diodo emisor de luz. Como podemos notar, tiene una patita más larga que la otra. La patita más larga es la positiva o el ánodo y la pata más corta es el cátodo o la parte negativa. Los diodos como estos conducen en un solo sentido y cuando conducen encienden luz y cuando no conducen no encienden la luz. También se puede observar adentro que está una banderita larga. La banderita larga es el negativo y la banderita chiquita que está de este lado es el lado positivo, por si le recortaron las patitas. Así es como podemos distinguir cuál es el positivo y el negativo del diodo LED. Esto que tenemos aquí es un diodo rectificador. Los diodos rectificadores se utilizan principalmente como resistencias o como protecciones para señales senoidales, eliminando los ciclos negativos y así proteger nuestros aparatos de señales inversas. Como podemos observar, el diodo tiene una parte gris, una esquinita gris y una negra. La parte gris es el cátodo y la parte negra es el ánodo, también tienen polaridad. Y los diodos tienen una diferencia de un potencial de barrera que para diodos de silicio es de 0,7 voltios y para diodos de germanio es de 0,3 voltios para que empiecen a conducir. Un divisor de voltaje se utiliza como voltaje de referencia en nuestro circuito y prácticamente es un arreglo de resistencias en serie. En nuestro caso están todas de 1 kilo. Aquí vamos a tener 10, aquí 9, aquí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. A continuación les voy a mostrar parte por parte cómo fue armado nuestros circuitos con los puentes, los diodos, los LEDs y las resistencias. Bien, aquí primero pusimos el potenciómetro según lo decía nuestro esquema. Después ubicamos nuestros amplificadores a la mitad de nuestra protoboard para que comunicaran las dos partes de la proto. Estos amplificadores son 741. A continuación, en la siguiente imagen les vamos a mostrar un esquema gráfico sobre cómo es el funcionamiento del 741. Después colocamos nuestras resistencias de 1 kilo conectadas al pin 2 de cada amplificador. De la misma manera, del otro lado, pusimos nuestras resistencias de 220 conectadas al número 6 de nuestro amplificador. Como podemos ver, en todos nuestros 741, las resistencias están conectadas en serie al 2, tanto al 2 como al 6. Cada amplificador lo conectamos con sus respectivas salidas. En el caso del amplificador 741, nuestras salidas es el 4 y el 7. El 4 viene siendo negativo y el 7 positivo. Entonces, como pueden fijarse, aquí en el nodo donde se encuentra el pin 4 está puenteado al negativo y en el nodo donde se encuentra el pin 7 está
puenteado al positivo. Este caso lo hicimos para los 10 amplificadores operacionales 741. Esta parte de la protoboard contiene las resistencias 220 que están conectadas respectivamente a los amplificadores 741 en la salida 6 de cada uno. Están conectadas en serie a los diodos 1N401 y a su vez están conectados a los LEDs. Los LEDs es negativo y positivo. El positivo de los LEDs conectamos al diodo y esto se repite en los 10 casos. Aquí podemos observar que nosotros comunicamos de los dos lados el negativo es la tierra y es nuestra tierra común. Aquí nosotros colocamos dos puentes de cada parte del protoboard, aquí en negativo y aquí en negativo, pero hay una forma más fácil de hacer esto. Pueden simplemente puentear así y entonces lo que tengan aquí negativo va a ser el común de aquí. Entonces ya no tiene necesidad de poner este. Pero nosotros, para mayor eficacia de las mediciones y nos salieran más exactas, pusimos estos dos así para no confundirnos. El procedimiento que seguimos para esta práctica fue el armado del circuito. Después, posteriormente, fuimos a la alimentación con la fuente de voltaje, el generador de funciones y el osciloscopio. Después de eso comprobamos las hipótesis y todo lo que decía teórico en la práctica. Con la ayuda del multímetro nos dimos cuenta de la teoría que venía en la práctica, como ya mencionaba anteriormente, y supimos que íbamos bien a realizar cada paso y al finalizar de esto. Después acomodamos los valores en el esquema para así lograr obtener la señal en el osciloscopio. Bueno, los elementos que constituyen a nuestro circuito son los siguientes. Tenemos 10 LEDs, tenemos 10 diodos rectificadores IN401, resistencia de 220, amplificadores operacionales 141, resistencias de 1 kilo, potenciómetro de 10 kilos y puentes, como podemos observar. Bueno, para calibrar el osciloscopio lo que debemos hacer es conectar el negativo, la pincita esta, en tierra, que es el de abajo, y la sonda la conectamos al de arriba. Entonces, para calibrar tenemos que checar que el acoplamiento esté en CC, que no esté limitado el ancho de banda, que la ganancia sea gruesa, y la sonda aquí tenemos que checar si está 10, si está 1, dependiendo lo que tengamos, aquí la ajustamos y que no esté invertida. Después tenemos que acomodar los voltios a 5 voltios por división y los segundos tenemos que mover y tienen que estar a 1 kHz. Ahora vamos a conectar nuestra sonda 1 del osciloscopio a nuestro generador de funciones. El positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Ahora vamos a conectar nuestra tierra con el negativo de nuestra fuente. Recordar que la tierra es común. Hay que recordar que nuestra tierra es común, por lo tanto está puenteándonos todo nuestro circuito. Ahora, vamos a conectar nuestros cables que tenemos unidos del osciloscopio y del generador de funciones con nuestro circuito. Los negativos de nuestra conexión los vamos a unir con la tierra de nuestro circuito. ¿Cómo van ustedes? Y el positivo con los positivos. Ahora vamos a conectar el positivo de nuestra fuente con el positivo de nuestro circuito para alimentarlo con los 15 volts que vamos a poner en nuestra fuente.
Ahora, para alimentar nuestros circuitos tenemos que prender nuestra fuente de voltaje y nuestro generador de funciones. Nuestro generador de funciones tiene que estar en 450 mHz con una señal senoidal y con un DC offset de 5 volts. Con una amplitud 10 volts pico a pico. Nuestro circuito está alimentado con 15 voltios. Está alimentado con el potenciómetro en serie con el potenciómetro. El potenciómetro lo tenemos ajustado a 5 kilos. Por ende, los 15 que tenemos en la fuente menos los 5 del potenciómetro, en nuestras resistencias vamos a tener solamente 10. Aquí vamos a tener 10. Como son todos de 1 kilo y están conectados en serie, el voltaje es diferente. Entonces aquí va a haber 10. En el segundo escalón 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahorita vamos a comprobarlo. Es importante mencionar que tenemos los 15 volts en nuestra fuente y en nuestro potenciómetro tenemos 5 que serán restados a los 15 para que nos den los 10 que necesitamos para nuestro circuito para que pueda obtener cada uno su voltaje para que enciendan y apaguen. Para comprobar lo que anteriormente decíamos, tenemos que medir el voltaje de referencia. Entonces aquí lo vamos a usar con el multímetro. El multímetro tiene que estar a voltaje en corriente directa. Entonces, nuestra tierra va a ser común. Vamos a poner un cable al negativo del multímetro y el cable positivo lo vamos a aplicar en cada patita 2 de cada amplificador 741. Entonces, aquí nos tiene que dar 10. Verificamos en el multímetro y nos da 10. En el primer amplificador. En el segundo nos tiene que dar 9. En el tercero nos tiene que dar 8. En el cuarto nos tiene que dar 7. En el siguiente 6. 5. 4. 3. 2 y 1. Bueno, aquí tuvimos que cambiar el foco para poder obtener una mejor conexión del positivo y el negativo del LED. Entonces, al conectarlo a esto, como ya se explicaba en el anterior pedazo del video, es para poder producir la sonda que estamos viendo aquí, la señal que estamos observando abajo, porque si lo conectábamos en el primer LED, que es el de hasta acá, este siempre se mantiene encendido, entonces nos iba a dar una señal recta. Entonces aquí podemos observar que se ve la señal de carga y descarga de lo que son los LEDs. Aquí nosotros lo estamos ubicando en el LED número 2. El LED número 2 se prende con 2 volts. Aquí podemos observar que con el cursor 1 y cursor 2 medimos la carga y descarga. Entonces, al medir esto nos está dando los volts y como está en el penúltimo volt que se prende con 2, aquí nos muestra 2.8 volts.
el potenciómetro nos ayudó de resistencia para poder variar el voltaje que se nos daba. Nos otorgó 10 volts para prender los LEDs, los cuales sí nos funcionaron. Al principio tuvimos un poco de problemas, pero al acomodar el potenciómetro y acomodar el osciloscopio nos dio el resultado que queríamos. A 1 volt prendía el primero, a 2 volts el segundo, y así sucesivamente prendían todos los LEDs. Con la fuente de voltaje que teníamos a 15 hacía que nuestros LED prendieran y apagaran, como el multímetro de barras que queríamos lograr y teníamos como objetivo en esta práctica. Esta práctica me llevó a conocer de una manera muy específica cada elemento que compone a un circuito y la importancia que tiene cada uno, al igual que sus puenteos. También me llevó a conocer a más fondo la importancia que tiene acomodar los positivos y los negativos donde tienen que ser, y adquirir nuevos conocimientos como tierras comunes y los beneficios que me puede traer utilizar un potenciómetro, el uso de un multímetro que nos puede ayudar mucho a referencias para comprobar si nuestro circuito está bien, y nuestros puentes, que no sabía que se podían hacer tan fácilmente para poder lograr una mejor conexión en nuestro circuito y tener una mayor eficacia al realizar esto, ya usando un osciloscopio previamente en clases, y un generador de funciones igualmente, y una fuente de voltaje. Ya. Sigues. Bueno, como conclusión, a mí me quedó una muy buena experiencia en este trabajo, puesto que no me había metido tanto al trabajo de la electrónica. Aunque es el principio de nuestra carrera, puedo dar... Gracias. Como conclusión puedo decir que me quedó una excelente experiencia sobre esta práctica, pues nunca me había metido tan a fondo a lo que es la electrónica, y aunque es el principio de nuestra carrera y a lo mejor esto no es tan grande como lo que podemos hacer después, nos va dando las bases que necesitamos. Todos los problemas que tuvimos para armar el circuito nos dejó muy claro cómo se usa cada uno de los componentes del circuito, y así para proyectos más adelante ya no tendremos ese mismo conflicto, pues de tantas veces que tuvimos que armarlo y desarmarlo y entenderlo, ya sabemos para qué sirve cada uno. Un amplificador operacional o PAM es un dispositivo o circuito electrónico que recibe una señal de entrada y produce una señal de salida mayor o menor según las alimentaciones que tengan las entradas inversoras o no inversoras. Si es mayor la entrada inversora, va a tener una salida menor a la original. Si tiene más voltaje en la entrada no inversora, va a tener una salida o una ganancia mayor a la de entrada.